Hola amigos y amigas del SEO, de Screaming Frog, de YouTube, de la vida en general. Un vídeo más en este curso de Screaming Frog y por fin, después de haber visto en el vídeo anterior todas las configuraciones que trae la herramienta y bueno, aprovechando la versión 17, pues en este vídeo ya vamos a meternos un poco en harina, tanto para las personas que ya conocen un poquito del SEO como para los que no, que ya hemos hecho una introducción para ellos. Y nada, vamos al ordenador y vamos directamente a ver todo lo que nos trae Screaming Frog y cómo podemos hacer una auditoría de un sitio en general para poder sacar un poco diagnóstico y bueno, cómo podemos mejorar. Así que vamos al ordenador. Bueno, ya en el ordenador comentar un poco lo que vamos a hacer. En principio voy a utilizar mi propia web, ¿no? como ejemplo. Lo que haríamos, tal y como comentamos en vídeos anteriores, ¿no? De procedimiento, sería primero investigar qué tipo de web o cuáles son los objetivos que tenemos con el crawleo que vamos a hacer. Y en este caso, como voy a utilizar mi web, o mi blog en este caso, que está en construcción, ¿no? Es una página provisional, pues lo primero que haría yo sería chequear pues, en qué está hecha la web y un poco cómo está hecha la estructura y cómo son las URLs y bueno, navegar un poquito para ver lo que nos encontramos. Entonces, como veis en la web, pues bueno, sería bastante fácil con los plugins típicos de BuildWith o cualquier plugin de estos. Podríamos ver en qué está hecha esta página web, ¿no? Qué cosas tiene instaladas o principalmente la tecnología, ¿vale? Bueno, a veces las herramientas como tardan un poquito, de todas maneras siempre podemos ir a la versión online, que sería buildwith.com y pegar la herramienta, bueno, a ver, lo he escrito mal, buildwith, ahora sí, buildwith, pegamos la URL y aquí nos dirá más o menos qué tiene, ¿vale? Fijaros que ya nos dice Yoast Plugin, WordPress Plugin, pues ya blanco y botella, una web en WordPress. Y como veis, una web que la portada, la única cosa que tiene son 6 artículos enlazados del blog, un footer con distintos enlaces y luego por aquí arriba una página estática que como veis pues habla de los core updates, ¿vale? Y es un iframe que está aquí embebido, ¿vale? Y las reflexiones. La portada del blog, que aquí como veis 3, 6, 9, hay 9 artículos en cada página y fijaros que la paginación no es estándar. No es una paginación como la que nos podemos encontrar en Google cuando buscamos lo que sea y fijaros que aquí la paginación está enlazada a todos los números, es decir, Google podría saltar a los enlaces que están en estos números para ir a los listados profundos. En este caso no, en este caso solo hay un link hacia la página anterior, ¿vale? Como veis aquí, que de hecho en la URL no se está mostrando página 2. Y fijaros que luego estando en la página 2, pues ya nos da acceso a la página 3 o a la página 1, ¿vale? A la siguiente o a la anterior. Así que esto también es algo a tener en cuenta porque muchos contenidos de este blog se van a quedar muy profundos en la navegación, ¿no? En Screaming Frog, ¿vale? Entonces, otro punto a tener en cuenta. La sección de wiki, como veis aquí, es un aspecto tiene un aspecto de blog. En este caso, pues el diseño anterior lo que tenía era un listado con las iniciales para poder acceder rápidamente a conceptos que empiecen por A, por B, por C o lo que sea. Como veis, el diseño aquí pues no se ha mantenido y el aspecto que tienes como un blog, ¿vale? Son simplemente contenidos de una intención de búsqueda más informativa. Y bueno, y por último la página de contacto, que es un simple formulario, ¿vale? Luego enlaces en el footer, como hemos dicho, y poco más. Entonces, con esto, fijaos, vamos a configurar un nuevo crawleo, ¿vale? Entonces, aquí tengo puesta la home, ¿no? Que es el punto de partida que vamos a utilizar. Y ahora vamos a configurar la herramienta para el objetivo que perseguimos, que es hacer una auditoría y analizar los elementos que tiene esta web a nivel SEO, ¿vale? En bruto. ¿Qué significa en bruto? Que tengo que saber en qué páginas, por ejemplo, hay una etiqueta no index para evaluar o para saber si esa etiqueta está bien puesta o está mal puesta, ¿vale? Si doy por hecho que todo está bien y entonces ignoro los no index, pues en este caso no estaría auditando o analizando la situación. Entonces, bueno, como veis aquí, las opciones que pone crawl, pues básicamente le decimos que crawle ese tipo de enlaces o de recursos
y las que pone store básicamente nos guarda la información, ¿vale? Si nosotros desmarcamos store, pues normalmente, por ejemplo, aquí en internal hyperlinks, que serían enlaces internos, si nosotros desmarcamos store, pues básicamente no vamos a saber desde qué página recibimos enlaces, ¿no? O sea, va a ser un poco la información incompleta. Entonces yo os aconsejo que marquéis las dos opciones. Sí que es cierto que, por ejemplo, hreflang en este caso no nos haría falta porque la página no está en más idiomas. AMP tampoco se trabaja, ¿vale? Y bueno, el resto de cosas sí que le vamos a marcar. Le vamos a decir, por ejemplo, en los subdominios no hace falta marcar nada porque esta web no tiene subdominios. Y lo que sí le vamos a marcar es que siga los enlaces, o sea, los atributos nofollow internos, es decir, de páginas que sean de mjcachon.com. Y por lo demás también le vamos a decir que se meta en el robot.txt y que encuentre los sitemaps, ¿vale? Como veis aquí. Si no estuviesen enlazados los tendríamos que poner en el cajón de abajo, ¿no? Pero en este caso no hace falta. En la parte de extracción, aquí simplemente le tendríamos que decir qué datos queremos que estén luego disponibles en la interfaz. Como veis, la opción que viene por defecto está bien. También le vamos a decir que nos marque los datos estructurados, ¿vale? Y aquí, en esta opción, nos permitiría básicamente guardar el HTML de la página, ¿vale? En los límites, bueno, aquí hay una cosa que trae nueva la versión 17 y es que le podemos añadir una exclusión o le podemos añadir una lista o un patrón de URLs para decirle una limitación. Por ejemplo, todas las URLs que sean de wiki, le vamos a decir que solamente nos rastree 5 URLs, ¿vale? Si os dais cuenta, las URLs de wiki son estas, ¿vale? Entonces esta sería la portada y si entramos en un artículo, esto sería un artículo de wiki. Entonces básicamente este tipo de URLs que cuelgan de ese directorio, le estamos diciendo, le estamos restringiendo que solo llegue a 5 URLs, ¿vale? Para crawlear. Entonces, esto puede ser muy útil para proyectos tipo e-commerce o proyectos tipo un poquito más grandes en los que queramos a lo mejor cierta tipología de páginas, limitarlas, ¿vale? Para que a lo mejor no consuma mucho el crawleo o no tarde un montón. Bueno, con esto no sería suficiente. Fijaros que no vamos a limitar nada más. En rendering, esto es una web en WordPress que al final lo que ve Google es HTML, por lo tanto no necesitaríamos el render JS. Y en avanzado lo que vamos a marcar es siempre que nos siga las redirecciones y que nos siga los canónicos, ¿vale? Como decía al principio, como esto es un análisis en bruto, estas dos opciones de respetar no-index y respetar canonical tienen que estar desmarcadas, porque si no las desmarcamos, digamos que esas páginas se ignorarían en el crawleo y queremos que sean tenidas en cuenta para ver el valor de las páginas que tienen no-index, o sea, el valor de la etiqueta meta-rows, valga la redundancia, que está presente en esas URLs, ¿vale? Para evaluar si está bien puesto o mal puesto. Y bueno, poco más. En las preferencias, esto hay una cosa también interesante, chula, que bueno, aquí podríamos decirle cuáles son nuestros textos ancla no descriptivos, que esto pues por ejemplo, si estamos en el blog, no sé si a lo mejor aquí hay algún link, realmente aquí no hay ningún link que actúe, digamos, como CTA, ¿vale? No hay un leer más o no hay un clic aquí, ¿vale? Entonces esto realmente es un poquito más complicado porque tendríamos que saber previamente cómo son los enlaces. Fijaros que aquí las palabras que se utilizan son bastante directas, ¿vale? Documento completo aquí, ¿vale? Pues a lo mejor podemos poner la palabra aquí. Entonces le vamos a decir que la palabra aquí es un texto no descriptivo, ¿vale? Incluso le podemos poner ver más o leer más, ¿vale? No sé si estos aparecen, pero sería una idea. Si no sabes de antemano los ancortes no descriptivos, se puede hacer un vistazo más profundo a la web antes de lanzar esto. O se puede lanzar y luego pausar y ajustar, ¿vale? Por lo demás, todo lo que aparece aquí, pues como viene por defecto bastante bien, siempre podéis trabajar con las longitudes en píxeles o en caracteres que vosotros queráis, así que en este sentido no hay problema, ¿vale? Entonces, nada, le vamos a dar a crawlear. Bueno, se me había una cosa que es el contenido, ¿vale? Le vamos a decir que nos mire todo el contenido, excluyendo el menú de navegación y el footer, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer para que nos calcule la duplicidad o similaridad, ¿vale? A partir del 20%. Y por otro lado, también le decimos que nos mire la gramática y ortografía. Le decimos que estamos en un contenido en español. Bueno, aquí le podríamos deshabilitar cosas, en principio lo vamos a dejar tal cual. Y por lo demás, tendríamos que configurar también
el user agent, que en este caso le vamos a decir que somos, bueno, nos vale con decirle que somos Chrome, que es el que tenía puesto, ¿vale? No hay problema por decirle que somos Google, en este caso no es estrictamente necesario. ¿Y qué más vamos a hacer? Robots.txt, le vamos a decir respetar robots.txt y que nos muestre qué páginas están bloqueadas. Y también por utilizar la función de Custom Search y de Custom Extraction, aquí le vamos a decir, por ejemplo, esto sería un misspelling, ¿vale? Palabras que estén dentro del contenido, que estén equivocando mi nombre, ¿vale? Que podría ser un uso. Y otro uso le vamos a decir que nos saque los atributos nofollow, ¿vale? Entonces que nos lo cuente. Esta función de Custom Search lo que va a hacer es buscar y contarnos cuántas coincidencias se encuentran. Bueno, lo vamos a dejar así. A ver, no sé si se me olvida algo por aquí. Creo que no. Fijaros, aquí le podríamos meter analytics y otras cosas, pero bueno, eso ya lo dejamos para otras ocasiones. Y aquí hay una cosa importante en las CDN, es que tendríamos que añadir aquí, si estamos usando una CDN, lo tendríamos que añadir aquí para evitar que, por ejemplo, si tenemos imágenes que están colgando de un subdominio nuestro, si no lo hemos añadido aquí, lo que va a ocurrir es que esas imágenes van a aparecer como enlaces externos, no como enlaces internos, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a dejar así. Entonces le vamos a dar a empezar y en cuanto acabe vamos a analizarlo. Tenemos crawl 100% y ahora nos quedaría hacer una segunda cosa, que esto ya lo comentamos en los vídeos previos, y es que optativamente, después de que crawlee, podemos lanzar un resumen de crawleo, ¿no? Para que procese los datos del crawleo y obtener más información. Fijaros que le damos aquí a Crawl Analysis, configuramos y aquí, por ejemplo, dejamos, por ejemplo, link score, contenido, que esto es lo que hemos hecho de contenido duplicado, que lo hemos configurado, paginación, en este caso hreflang no haría falta, links, ¿vale? Esto sí que lo podemos dejar, sitemaps también, y Analytics y Search Console, como no lo hemos configurado, pues en este caso no, ¿vale? Entonces, OK, y le decimos Start. Fijaros, aquí se nos ha habilitado una segunda barra que es muy rápida, porque en este caso el crawleo no es muy grande y la información la puede cruzar rápidamente. Así que ahora vamos ya directamente a los aspectos que podemos trabajar o podemos analizar si quisiéramos hacer una auditoría. Fijaros que, bueno, yo os aconsejo el pool de SEO de Luis, que lo tengo aquí ya buscado, que bueno, tiene distintos vídeos, también tiene esta presentación, ¿vale? Entonces, básicamente, yo lo que os aconsejo es seguir un poco esta metodología que él recomienda. A mí me gusta mucho, también la seguimos bastante similar en Laika. Y bueno, como veis, son 4 patas o 4 piezas, ¿no?, del puzzle, y lo que vamos a ir viendo es un poco las 4 patas dentro de la medida de lo posible, porque no todo se puede analizar desde Screaming Frog. Hay una gran parte que sí, pero no todo se puede analizar desde ahí, ¿vale? Así que bueno, en primer lugar, las cosas que podemos revisar, fijaros, vamos a seguir un poco la chuleta, ¿vale? Fijaros, código de respuesta, tipo de archivo, robots.txt y sitemap y WPO, ¿vale? Esto sería, digamos, la capa de rastreo, aspectos que podemos analizar. Entonces, en primer lugar nos podemos ir a los códigos de respuesta, ¿vale? Fijaros que ya dijimos que se puede acceder a la información a través de la interfaz central con las pestañas o a través del panel lateral, bueno, que actúa como resumen, ¿no? Y fijaros, response codes, aquí tenemos toda la información, ¿vale?, que tiene que ver con el total, ¿vale? Interna, o sea, URLs internas y externas, y luego tenemos el desglose de interno y externo. Nos vamos a centrar en las URLs internas, como veis aquí, y básicamente esto, al clicar aquí, nos ha hecho este filtro, como veis, ¿vale? Así que está todo relacionado. ¿Qué encontramos aquí? Que tenemos páginas que responden 200 y que tenemos páginas que responden 400 algo, ¿vale? 404 o lo que sea, que son estas, ¿ok? Si nosotros mirásemos el total, tendríamos bloqueadas por el robot.txt, tendríamos páginas que no ofrecen ninguna respuesta. Fijaros que la diferencia con las páginas 200 también es grande, tenemos redirecciones y tenemos errores y errores 500, ¿vale? Pues como veis, esto, el desglose entre internas y externas es importante.
Si nos centramos en las internas, como os digo, pues tenemos dos casuísticas muy diferenciadas, las páginas que existen y dan 200 y las páginas que dan error. Entonces aquí lo que tendríamos que ver es qué tipología de páginas son las que están dando error. Como veis aquí, hay alguna página pues, que ha existido y ahora ya ha dejado de existir, pero sigue estando enlazada. Tenemos páginas de categorías dentro del wiki que también seguramente se han eliminado. Y luego tenemos un montón de imágenes que están rotas, ¿vale? Fijaros que hay un montón. Aquí también hay una serie de URLs que son antiguas, ¿no? Un antiguo evento que yo hacía en el que podías enviar tu web y demás. También algún rastro de experimentos que yo he hecho, que están ahí dando 404. Y como veis, pues bueno, la gran mayoría son imágenes, ¿vale? También mirad, páginas de equipo, ¿vale? Y algún contenido eliminado. Algún evento, pues que a lo mejor ya deja de tener sentido tener, ¿vale? Fijaros, experimentos. Así que aquí tenemos ya una primera idea. ¿Qué podríamos hacer? Agrupar las URLs que queramos, digamos, arreglar. Fijaros que si le damos aquí en links, en la pestaña inferior, aquí ya nos dice que esas imágenes figuran en el sitemap, ¿vale? Fijaros que aquí en type nos dice desde dónde se encuentran esas imágenes. Si queremos toda la información directamente, nos podemos ir a Bulk Export, links, a ver, perdón, tiene que ser, si lo veo bien, response codes, ¿vale? O sea, Bulk Export, response codes, y aquí en internal nos podemos bajar, por ejemplo, los 404, que son los que nos interesarían, saber desde dónde se enlazan las páginas que dan error, ¿vale? Y con esto, pues, podríamos ya empezar a trabajar. Entonces, esto sería, digamos, la parte de códigos de respuesta. Si nos queremos fijar en internal, en los tipos de archivo, aquí tenemos los filtros, ¿no? Y como veis, pues tenemos, la gran mayoría son HTMLs, tenemos recursos en JavaScript y en CSS, y tenemos también un montón de imágenes, ¿vale? Y este other suelen ser páginas o tipologías de contenido que Screaming Frog no ha sabido identificar lo que son, y entonces en este caso lo mete en un cajón desastre, ¿vale? Pues bueno, aquí lo que más nos puede impactar es que si tenemos muchos archivos CSS y JavaScript, sí nos puede pasar cierta factura a la hora de la parte de velocidad de carga, ¿vale? ¿Qué otras cosas podemos ver aquí respecto al pool de SEO? Pues por ejemplo, el route.txt y el sitemap. En este caso, el route.txt suele aparecer en códigos de respuesta, no suele aparecer, fijaros aquí, bloqueado por route.txt, ¿vale? Que en el caso de las páginas internas no hay nada bloqueando el route.txt. Si os fijáis en las externas, aquí hay 67 páginas en las que el route.txt sí que está bloqueando, ¿vale? Por ejemplo, SlideShare, LinkedIn, ¿vale? Twitter, pues aquí hay bloqueos en el route.txt de Twitter. ¿Podemos hacer algo nosotros? No, porque esto está controlado por Twitter y nosotros no vamos a poder tocar eso. Además, fijaros que os dice en qué línea del route.txt existe la instrucción que bloquea a esa URL. Si fuesen URLs internas aparecería igual y podríamos identificar si estamos bloqueando algún contenido que no debemos, ¿vale? Por lo demás, la parte VPO que tenemos aquí, pues hay una forma de verlo desde el panel derecho, como veis aquí, Response Times. Aquí nos dice que la gran mayoría de URLs han sido cargadas en menos de un segundo y hay una URL que ha tardado entre 1 y 2, ¿vale? Pues aquí esto sería una manera de verlo. ¿Qué se puede hacer? Si lo queremos hacer ya más fino en configuración API Access, le podemos meter la API de PageSpeed, ¿vale? Así que esto realmente se podría hacer algo mucho más profundo, pero bueno, para hacer este primer vídeo así más de auditoría no sería más que suficiente. Así que esto sería un poco la parte de aspectos de rastreo. Bueno, nos falta el sitemap, ¿vale? Que no lo he dicho. Fijaros, por aquí tenemos el sitemap, ¿vale? La pestaña de sitemap. Entonces aquí, ¿qué información vamos a tener? Fijaros, nos dice, en el sitemap hay 208 URLs, ¿vale? Del total. Las que no están en el sitemap son 35. Tener en cuenta que estos números se tienen en cuenta siempre sobre las URLs que son indexables, ¿vale? Screaming Frog no te va a decir que metas en tu sitemap URLs no indexables, así que todas las que sean indexables son las que se tienen en cuenta, ¿vale? Como que no están en el sitemap. Y luego, páginas huérfanas. Esto significa que están en el sitemap y que no están en el enlace interno del sitio, ¿vale? Fijaros que aquí son páginas que aparentemente
pues bueno, esta por ejemplo parece que es algo del propio WordPress y esta suele ser una página que se crea como portada que tampoco debería ser indexable, ¿vale? Ni estar indexada, ¿vale? Y luego otra cosa importante son páginas que no son indexables que están dentro del sitemap. Como veis aquí, pues aquí hay una página que redirige y hay otras imágenes que no existen, ¿vale? Y que están dentro del sitemap. Con lo cual esto, pues hay que arreglarlo, ¿no? Luego ya hablamos de qué es lo que hay que arreglar y qué es lo que no hay que arreglar, pero bueno, esas son un poco las incidencias que hemos encontrado. Todas las incidencias que se encuentran son candidatas a ser arregladas, pero luego lo que es la decisión de qué arreglamos y qué no, ya forma parte de una metodología de implementación y de priorización que tiene que ver con los objetivos de negocio. No podemos mandar a arreglar todo, ¿no? Porque no tenemos recursos infinitos como para arreglar todo. Entonces habría que ir un poco trabajando eso. Bueno, poco más con el sitemap, ¿no? En la parte de indexación, ¿vale? Pasaríamos a la parte del puzzle de la indexación con las directivas, las sugerencias, los niveles de profundidad y las prioridades, ¿no? Pero bueno, aquí básicamente lo que más podemos trabajar es, a ver si lo encuentro, porque esto es una sección nueva que ha metido la versión número 17 de Screaming Frog y ahora mismo no lo veo así a primera vista. Links, aquí está, ¿vale? En la pestaña Links se ha creado un informe totalmente específico que lo que muestra son todos los datos que tienen que ver con el enlazado interno, ¿vale? Aunque eso se analiza en la cuarta pieza del puzzle, aquí tenemos uno de los datos que sí que podemos analizar ya, que es la profundidad. Fijaros que aquí, pues profundidad 0 significa que desde el punto de partida, que es este, solamente, o sea, no se ha tenido que dar ningún clic. Por ejemplo, la wiki hay que dar un clic desde el punto de partida, que es este, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si lo ponemos en orden descendente, ¿no? Pues aquí tenéis que las que no tienen ningún tipo de crawl depth significa que no están enlazadas, ¿vale? No están enlazadas, por lo tanto no se puede calcular la profundidad. Puede que estén en el sitemap y por eso Screaming Frog las ha encontrado, porque hemos usado como fuente de rastreo Screaming Frog, sitemap, ¿no? Pero fijaros, luego hay otras páginas que están a 13 clics de distancia. ¿Esto es normal? Pues tal y como está implementada la paginación en este sitio, sí es normal, ¿vale? Está en la página 13 y como hemos dicho que va correlativo, es decir, la página 13 se enlaza desde la 12 y así sucesivamente, pues al final dejamos muy lejos contenidos que están en esos listados, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer aquí sería excluir las paginaciones para ver realmente qué contenidos se nos están quedando muy profundos, y para eso podemos usar el buscador interno. Fijaros que podemos elegir el campo que queramos y podemos también elegir el grado de coincidencia o la condición que ha de cumplirse. Entonces le vamos a decir que no contenga y en este caso el patrón de URL que corresponde sería page, ¿vale? Entonces aquí básicamente ya con eso filtrado nos dice que tenemos dos páginas estáticas que no tienen profundidad, que seguramente están en el sitemap y no en el enlazado. Y luego tenemos un montón de contenidos, como puede ser este de contenidos duplicados, que está a un nivel 9 de profundidad, ¿vale? ¿Cómo podemos mejorar esto? Si estos son contenidos importantes para el proyecto, pues deberíamos trabajar el enlace interno para cortar esa distancia. Por ejemplo, con posts relacionados o con una paginación más inteligente, ¿vale? Así que este sería un poco el punto que nos faltaba respecto a profundidad, ¿vale? ¿Qué más podemos ver en la parte de indexación siguiendo el puzzle de nuestro amigo Luis? Pues por ejemplo aquí lo que podríamos ver sería cómo funcionan las directivas, en este caso las etiquetas MetaRobots, bueno, puede ser index, no index. Fijaros, nos vamos aquí a directives y como veis todas las URLs nos indica el número de apariciones de estas directivas. Normalmente Screaming Frog va a sacar esta información tanto si es una metaetiqueta como si es una información que aparece en la cabecera HTTP, ¿vale? Entonces en este aspecto pues no hay problema. Fijaros que, por ejemplo, la home tiene la etiqueta en el HTML y los sitemaps, al no ser contenido HTML en el que podamos poner una etiqueta, se está poniendo a través de la cabecera, ¿vale? Que esto básicamente sería lo mismo. Vamos a abrirlo aquí. Y vamos a observar cómo con el plugin o la extensión Redirect Path podemos ver la cabecera, ¿vale? Fijaros, aquí nos dice que la página que hemos entrado, la URL, responde 200 y aquí
debería aparecer, fijaros, xrobot y con el valor noindexfollow, ¿vale? Estos son para, por ejemplo, pues páginas tipo PDF o XML, pues sería así. Entonces aquí lo que tendríamos que chequear es pues que las páginas a lo mejor que tengan noindex, chequear si están bien o están mal. Pues por ejemplo, aquí tenemos 6 páginas con noindex, que en este caso son los sitemaps, tenemos la página de contacto, política de privacidad y un artículo antiguo con noindex, ¿vale? Pues esto es un poco lo que tendríamos que evaluar, si está bien o está mal, ¿no? Ha de estar la página de contacto con noindex. Esto también es algo que deberíamos pensar también respecto a otros componentes, ¿no? Más de UX y de EAT. Por otra parte, las sugerencias, en el pool de SEO hace referencia a las etiquetas canonical, que también lo repasamos en los conceptos previos, y aquí básicamente pues suele haber una forma de trabajar esto, y es que para indicarle a Google cuál es la URL que tiene que elegir para posicionar, pues por ejemplo la home suele llevar una autorreferencia, es decir, el canonical apunta hacia la misma URL, es decir, como veis aquí coinciden ambas URLs. ¿Qué puede ocurrir? Que este canonical apunte a otra página. Esto suele ser cuando hay un contenido duplicado. Por ejemplo, en el caso de este blog se están poniendo en las paginaciones. Esto es bastante cuestionable y a priori no está bien, ¿no? Habría que mirarlo más a fondo, pero a priori esto no está bien. Entonces, es una cosa que nos deberíamos anotar para chequear dentro de la estrategia SEO que hagamos con este proyecto, bueno, el grado de importancia que tiene. Pero sin duda, si le estamos indicando esta etiqueta, le estamos diciendo que es contenido duplicado con respecto a la portada del blog, ¿vale? Realmente los artículos que hay en cada paginación son diferentes, entonces esto no es del todo contenido duplicado como tal. Así que esto habría que tomar medidas, como veis. ¿Qué más puede ocurrir? Pues que haya URLs en las que no haya etiqueta canónica, ¿vale? Como veis aquí, en este caso hay 3 URLs que, como tienen un noindex, pues el propio WordPress ya no añade una etiqueta canonical, ¿vale? Así que esto tampoco está mal, sino que hay que evitar añadir instrucciones contradictorias, y sobre todo que si ponemos noindex en una cosa, pues el canonical podría ser algo complejo, ¿no? O peligroso, dado a que Google a lo mejor puede malinterpretar, ¿no? Es algo que también John Mueller ha dicho en muchas ocasiones. Y bueno, fijaros que también el propio Screaming Frog nos daría si existen canonical múltiples o si existen canonical que no son indexables. Es decir, le mandamos un canonical desde una URL a otra y la URL de destino resulta que nos responde 200, ¿no? Que responde 301 o que responde 404 o lo que sea. Así esto también nos lo marcaría aquí Screaming Frog, ¿vale? Y por lo demás, vamos a repasar la chuleta. ¿Qué más cosas podríamos ver? Bueno, más o menos hemos visto todo. Aquí hay que decir una cosa, sobre todo respecto a lo que es la indexabilidad, ¿vale? Fijaros que cuando estamos en la pestaña de internal, la propia interfaz ya nos dice si una URL es indexable o no es indexable, ¿vale? Indexable o indexabilidad es la capacidad que tiene una URL de terminar indexada los resultados de búsqueda, pero eso no quiere decir que se indexe, ¿vale? Fijaros que tenemos también aquí un botón derecho que nos permitiría chequear si la página está indexada o no con el comando site, ¿vale? Fijaros, le doy aquí y me hace un comando site. En este caso, como es la portada, pues me está cogiendo todas las URLs que cuelgan de la portada, ¿vale? Si lo hacemos con una página, por ejemplo, vamos a poner aquí HTML, pues por ejemplo vamos a coger esta, ¿vale? Decimos check index, ¿vale? Aquí aparece indexada la URL, ¿ok? Así que esto significa que esta página es indexable y que además está indexada, ¿vale? Así que sería un poco el punto que muchas veces, en ocasiones hay gente que analiza con Screaming Frog y dice, la página está indexada. Bueno, no tiene por qué estar indexada. Lo que ves en Screaming Frog es que la página existe y que tiene la capacidad de indexarse, ¿vale? Así que es un matiz, creo que importante. Por lo demás, en la parte de contenido, aquí vamos a poder ver también bastantes cosillas. Si os parece, vamos a chequear lo que vimos de contenido. A ver, vamos a ver si veo dónde está el contenido, que no lo veo ahora. Me cuesta bastante a veces encontrar... aquí está, content. No sé por qué aquí no me aparecía o no lo he visto, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, si os atascáis como yo en ocasiones,
Aquí tenéis para configurar las pestañas y para resetearlas, ¿vale? Por si a lo mejor venís por aquí intentando ir más rápido. En este caso yo no he encontrado la sección de content, pero no la he conseguido leer, pero bueno. Fijaos, contenido. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos las páginas del sitio, nos va a decir, primero, un recuento de palabras. Segundo, nos va a decir también la información de contenido duplicado, que eso lo hemos configurado al principio, ¿vale? Y también nos va a decir, fijaros, esta parte de Close Similarity Match es cuál es el escenario más pesimista respecto a similaridad. Es decir, significa que la home, al menos hay un caso en el que comparte el contenido en un 33%, ¿vale? Si nosotros esto lo ponemos de menos a más, fijaros, aquí hay una casuística en la que comparte el 80%, ¿vale? Y abajo del todo hay una pestaña de Duplicate Details que básicamente, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí se ha generado una categoría dentro del blog que se llama contenidos y social y luego Twitter, ¿no? Y básicamente aquí lo que está pasando es que la subcategoría se parece mucho a la categoría, seguramente porque a lo mejor no hay muchos contenidos que hablen de redes sociales en este blog y al haber tan poquitos, pues duplica, ¿vale? Fijaros que aquí pues vais a tener también una visión de cuál es la parte del contenido que difiere, ¿vale? Que ahora mismo no es que sea súper útil, pero bueno. Lo que podemos hacer también es abrir ambas. Por ejemplo, vamos a abrir... Esta es la subcategoría, ¿vale? Porque dentro de contenidos y social, esta es la categoría de Twitter. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Hay alguno más. Y el segundo es solamente de contenidos y social, es decir, es la categoría. Y aquí también están los mismos artículos, ¿vale? Son los mismos artículos en dos categorías, con lo cual en este caso sí que es contenido duplicado y fijaros que nos marca un 80%, ¿vale? ¿Es súper problemático? Hombre, pues esto tampoco es que sea la leche, pero es verdad que tenemos que evitar, si podemos evitarlo, mejor. Y en este caso el problema es de arquitectura, es decir, de la categorización de los artículos, que en este caso pues se ha clonado la categoría de nivel 1 de la categoría de nivel 2, ¿vale? Pero bueno, ¿qué más cosas podemos observar? Pues aquí también tenéis el número de URLs, ¿no? Es decir, esta URL tiene 323 palabras, tiene en uno de los casos un 80% de similaridad, ¿vale? Y ese uno de los casos es de un total de 13 casos. Y aquí tenéis el detalle. Cuando pincháis ya en una fila, la pestaña de abajo ya os da el detalle. Aquí están las 13 casuísticas, ¿no? De origen y de destino. Y luego aquí estarían, fijaros, los errores gramaticales y todo esto, ¿no? Aquí está. Entonces, los filtros os permiten ver, por un lado, si hay contenidos exactos, 100% idénticos, ¿vale? Que aquí en este caso no hay. Y los cercanos, que los cercanos son el porcentaje que hemos dicho, ¿vale? Porcentaje máximo, o sea, porcentaje de gravedad de uno de los casos. Y aquí, total de los casos, ¿vale? Que duplica. Si lo hacemos descendente, pues por ejemplo, ley de cookies, pues aquí hay 43 URLs que tienen similaridad con esta y uno de ellas tiene un 33. El resto pues tendrá muchas menos, ¿vale? Fijaros, de un 20 a un 33, eso tampoco es muy crítico, ¿vale? Así que esta sería un poco la parte más de similaridad. Si recuperamos el puzzle, aquí también habla de un page, aquí habla de UX, de semántica, ¿vale? Habla de, bueno, duplicidad, que ya la hemos dicho. También podríamos aquí, en este filtro, encontrar páginas con poco contenido, ¿vale? Si le damos aquí, fijaros, aquí tenemos, como os decía antes, esta página, pues que no debería estar indexada, porque realmente, ni debería ser indexable, porque realmente es una página que se crea para luego poner como portada, ¿vale? Entonces esta página realmente no debería existir. Y luego artículos con muy poquito contenido, ¿no? Vamos a ver este, ¿vale? Pues que tiene muy poquito contenido. Sí que es cierto que aquí la maquetación del sitio puede estar afectando, porque dice que tenemos 8 palabras, en este caso realmente es un problema de maquetación seguro, ¿vale? Porque le hemos excluido al configurar, le habíamos excluido ciertos etiquetados, entonces aquí puede que estemos haciendo un falso positivo, ¿vale? Así que bueno,
Este sin duda también es contenido de baja calidad o de poco contenido, porque ni siquiera son páginas para posicionar, ¿vale? Así que bueno, aquí tenéis un poco unas casuísticas. Y en el SEO page como tal, tradicional, pues aquí nos podemos ir un poco a las cosas que son un poquito más obvias, ¿no? Que todo el mundo conocerá. Por un lado, los títulos, ¿vale? Aquí tenemos el título de las páginas, cuántos títulos están apareciendo, si uno o más, cuál es la longitud en caracteres y en píxeles, ¿vale? Y luego también si es indexable o no indexable. Esto es un trabajo ya más con el Keyword Research o la investigación de palabras clave que tengamos, pues alinear pues que estamos trabajando cada URL para su intención de búsqueda, y también con la información de Search Console seguramente podemos ir a atacar un poco los CTRs, ¿no? O sea que esta información, digamos que se debería trabajar un poco con esa cosa en mente, ¿no? Lo mismo con las metadescripciones, pues aquí ya de por sí hay muchas en las que no existe metadescripción, ¿vale? Aquí en el filtro ya nos dice cuáles no tienen metadescripción, pues aquí tenemos ya una oportunidad de mejora, sobre todo para que luego cuando aparezca en Google posicionando esta URL pueda tener un CTR mayor, ¿no? Entonces esto es un poco lo que habría que analizar. También podemos mirar las que estén duplicadas o las que sean muy cortas o muy largas, pero en principio fijaros que aquí ya estamos viendo por dónde van los tiros, ¿no? Y luego, por lo demás, hay otro concepto que tiene que ver con semántica y on-page, ¿no? O una podrían ser el tema de las imágenes, ¿no? Y cómo utilizamos el alt, ¿no? Que aquí tenemos la oportunidad también de trabajar el peso de las imágenes y los alt, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, no se está usando o sea, no se está rellenando el alt text, pues todas estas no tienen alt text, y esta es que ni siquiera tienen el atributo alt, ¿vale? Con lo cual aquí tenemos oportunidades de mejora. Y esto también va unido a dónde esté ubicada la imagen. Es decir, si la imagen está en un post que habla de un tema y ese tema tiene que contener X keywords, ¿vale? Entonces va un poco por esa línea. Y por lo demás también podríamos sacar aquí el tema de los anchor text, ¿vale? Que sería, como veis aquí, anchor text. Entonces esto lo podemos extraer, ¿vale? Le vamos a decir MJ anchor text, le vamos a decir guardar y abrir, y como veis se nos va a abrir Excel y lo vamos a poner más grande para que se vea bien. Aquí tenemos un informe de enlazado interno en el que tenemos la dirección de origen del enlace y el destino, ¿vale? Y luego aquí tenemos el alt text en el caso de que sea una imagen, ¿vale? Y el anchor text en caso de que sea un enlace de texto. Entonces esto básicamente le podemos dar un vistazo rápido con una tabla dinámica, como veis aquí. Entonces básicamente le vamos a decir, a ver, por ejemplo, la URL de destino, que sería el source, lo vamos a poner como filas, ¿vale? Y el anchor text, que sería este, lo vamos a poner debajo, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos viendo con qué palabras clave se está enlazando, perdón, source no, sería el destino, perdón, tendría que ser destino. Destino tiene que estar por encima, ¿vale? Aquí se ve un poco peor, ¿no? Por lo que veo. Entonces podemos hacer el recuento con el source. Entonces en este caso, vamos a ver si lo podemos hacer descendente, ¿vale? Pero no sé si se va a ver muy bien. Fijaos, ¿qué significa esto? Que el blog recibe internamente 166 enlaces, bueno, mejor dicho, lo enlazan 166 páginas y lo hacen principalmente con la palabra blog, en el blog, entradas siguientes. La página de contacto y la propia URL. La página wiki, ¿vale? Pues aquí tenéis un poco el enfoque. Fijaros, por ejemplo, en un artículo recibe 20 enlaces, de los cuales 4 están sin texto, 3 enlaces contienen la palabra 3 comentarios y luego 13 enlaces es el título del artículo. Entonces, es una manera de verlo, ¿no? La otra manera sería hacerlo al revés, poner el anchor text y debajo la URL, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo por número, o sea, vamos a ordenar de mayor a menor. Por ejemplo, wiki,
¿vale? Cuando usamos la palabra wiki, solo nos enlaza a la URL de wiki. Fijaros, aquí este es el caso, o sea, lo más fragante es el tema de los comentarios. Estos enlaces, cada vez que pone 0 comentarios, se está enlazando a un montón de artículos, ¿vale? Simplemente por cómo está construida la plantilla, ¿vale? O MJ Cachón está yendo a una página de autor o a mi Slideshare. La palabra aquí, mirar a todo lo que enlaza, ¿vale? Que suelen ser enlaces externos, ¿vale? Pero fijaros como el tema de los comentarios y el tema de las entradas antiguas, que sería como la especie de paginación, es lo que menos optimizado está, ¿no? Ver presentación, a ver si hay alguna cosa más interesante. Yo tampoco hago SEO con esta web, por lo tanto, pues es normal que esté así también, pero no sé si hay alguna cosa interesante. Fijaros, cuando enlazo hacia otras personas, pues también he utilizado en diversas ocasiones su Twitter o su página web personal, ¿no? Pero bueno, fijaros también la fecha. Bueno, esta fecha será que hemos embebido un tweet. Bueno, curioso, ¿no? Pero que podéis ver un poco la riqueza de los anchor y si estáis trabajando el SEO, pues debería coincidir un poco las palabras clave objetivo de cada URL se tendrían que ver reflejadas aquí, ¿vale? Así que esto es un poco toda la parte de contenidos. La parte de enlazado interno, ¿no? Que es la que podemos ver ya en la última parte del puzzle, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, Search Intent no podemos ver mucho aquí y a nivel semántica, pues bueno, esquema sí lo podemos ver, que sería, digamos, la parte de datos estructurados, ¿no? Que sería Structured Data. ¿Qué hacemos con esto? Con esta parte lo que hacemos es que cada URL va a tener un marcado de esquema semántico, ¿vale? Este marcado, por si no lo mencioné anteriormente, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo, por ejemplo, de unos auriculares, ¿cómo se llama? Vale, ya sé cuál es. Siempre pongo este ejemplo, me gusta poner este ejemplo. Bose Quietcomfort, ¿vale? Entonces, este artículo, cuando nosotros vemos la ficha de producto dentro de PC Componentes, ¿vale? Vamos a verificar que somos humanos. Pues fijaros, tenemos una foto, tiene aquí un precio, tiene aquí 226 personas han dejado su valoración y una opinión, ¿vale? Porque fijaros que si yo clico aquí, nos lleva aquí a las opiniones verificadas de gente que ha comprado ese producto y ha dejado su punto de vista, ¿no? Entonces, básicamente, todo esto, si nosotros inspeccionamos el HTML, ¿vale? Básicamente, pues esto está bajo una serie de etiquetas HTML, ¿no? Que es un poco lo que Google vería. ¿Qué pasa? Que el marcado semántico es un código adicional que añadimos a nuestro HTML para indicarle a Google que esto no simplemente es un número, es un precio. Le estamos dando ya una característica o un significado más allá del propio código, ¿no? Bueno, digo que Google lo va a entender, lo van a entender muchos buscadores y digamos forma parte de la web semántica. Pero básicamente a nivel SEO lo utilizamos para dar ese contexto y para que Google entienda que esto es un precio. Además, normalmente, si nosotros ya buscásemos la palabra, el artículo, sin buscar PC Componentes, en este caso, ¿qué ocurre con Google? Bueno, estoy haciendo la búsqueda logada, pero bueno, para el ejemplo me sirve. ¿Qué pasa con Google? Que en muchas búsquedas, Google está utilizando esos marcados estructurados para mostrar en la hoja de resultados información adicional, ¿vale? Por ejemplo, si os fijáis aquí en el ejemplo de Amazon, están apareciendo las estrellitas, las reviews y el precio de partida, ¿vale? Aquí también, en este caso, en Idealo nos está diciendo que el producto está en stock. Es decir, toda esa información se obtiene directamente de este tipo de marcado semántico. Entonces, por eso es importante en proyectos SEO, ¿no? Para hacer esa captación orgánica y el CTR pueda tener un impacto. Y bueno, como veis aquí, pues Screening-Frog básicamente lo que hace, con la configuración que le pusimos, es extraer qué tipo de marcados le hemos añadido a cada URL. Pues como esto es un blog, pues la gran mayoría tienen marcados de artículo, breadcrumbs, que en este caso pues no sé si está bien puesto. Bueno, fijaros aquí todos los marcados que tiene, ¿vale? Si tuviésemos errores o tendremos alguna advertencia, aparecerían aquí, ¿vale? Y esto tiene poca más lectura. Esto pues realmente lo que habría que hacer con ello es analizar que el tipo de contenido corresponde con el tipo de marcado, ¿vale? Para no incurrir en malas prácticas, ¿ok? Así que no tiene mucho más.
Y bueno, para ir cerrando un poco con el vídeo, vamos con la última parte, que sería la parte de popularidad. Aquí realmente solamente vamos a hablar del enlazado interno, porque no podemos hablar de enlazado externo ni de otros aspectos que vienen como señales sociales, branding o EAT, porque aquí realmente Screaming Frog esa parte tan cualitativa no nos la va a ofrecer, ¿no? Lo que sí podemos hacer en Screaming Frog, en este área del puzzle, ¿no? de popularidad, es analizar los enlaces internos. Sí que es cierto que la parte de enlaces externos podríamos incluso vincular la API de, pues quizás Href, y con eso pues sacar una muestra, ¿no? de información cruzada de Href con la de Screaming Frog. Pero bueno, como habrá una clase específica de APIs, pues lo veremos ahí. Entonces, enlaces. Nos podemos ir a la pestaña de links y aquí ya vamos a tener cierta información que nos va a ser bastante útil para analizar el enlazado interno. Además de algunas métricas que ya hemos visto durante el vídeo, ¿no? Como la profundidad o el link score, tenemos también datos que reflejan el volumen de enlaces que recibe cada página, ¿no? Aquí tenéis la métrica inlinks, que serían el número de enlaces que recibe internamente cada URL, y los unique inlinks, que serían desde cuántas páginas está recibiendo los enlaces. En este caso, pues desde 9 páginas estamos emitiendo 12 enlaces, ¿vale? Así que cada URL manda más de un enlace a esta URL, que sería un artículo, ¿vale? Por otra parte, el link score, como una métrica que es propia de Screaming Frog, digamos que la podemos asemejar a un cálculo que se hacía del PageRank interno, ¿no? De cómo fluye la fuerza que tiene una página a través de los enlaces internos. Entonces, dependiendo de quién enlace a esa página y desde qué lugar, se le otorga un mayor peso, ¿no? Entonces es un algoritmo que calcula, con el que calcula Screaming Frog esta métrica, y como veis, pues fijaros que en este caso la portada del blog es la que tiene un link score 100, este número va de 0 a 100, y el que llega a 100 pues es el valor máximo de, digamos, autoridad interna, ¿no? Y bueno, y como veis por aquí también, pues hay ciertas páginas que seguramente simplemente por estar ubicadas en el menú están recibiendo muchísimos enlaces, ¿vale? Veis aquí un poco los números. Y aquí hay un salto evidente, ¿vale? Que la siguiente página ya con link score 16 ya son los últimos posts enlazados en la portada. Entonces, más allá de esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, también podemos evaluar los enlaces salientes, es decir, los O-links. En este caso, esta página, que es la portada del blog, estaría recibiendo 166 enlaces internos y estaría emitiendo 30 enlaces internos, ¿vale? Y un enlace externo. Esta es un poco la lectura que haríamos por esta URL. ¿Cómo os aconsejo que analicéis, bueno, el estado, ¿no? del enlazado interno? Pues tenéis aquí en el panel lateral, o si no en los filtros, que esto está vinculado, ¿vale? Pues tenéis por una parte páginas con crawl deep alto. Esto ya sería una cosa a revisar, ¿vale? Si os dais cuenta, ordenamos la columna de más a menos. Aquí hay unas páginas que figuran sin profundidad, que esto básicamente seguro es porque están en el sitemap pero no están enlazadas, ¿vale? Entonces por eso no aparece el nivel de profundidad, porque no se puede calcular. Pero fijaros, la página más profunda sería esta, sería una categoría, ¿vale? Que está haciendo paginación. De hecho, si la abrimos, ¿vale? Vais a ver que básicamente es una paginación. En este caso, la paginación la monta este botón de aquí. Este sería... bueno, no está muy bien configurada la web, pero ese sería el botón, ¿vale? Entonces, si queréis centraros solamente en los contenidos que se puedan estar quedando profundos o en páginas que no sean de paginación, porque esta web ya sabemos que tiene un problema de paginación, ¿vale? Lo podemos excluir. Entonces aquí le vamos a decir que no contenga, en este caso, page, ¿vale? Con esto lo que estamos haciendo es omitir esas URLs de paginación. Y como veis, pues todas las páginas que están profundas son artículos del blog. Que esto pues al final se produce porque la paginación está diseñada y construida de una manera muy poco óptima y al final hay que hacer muchos clics para llegar a los artículos más antiguos. Esto normalmente se puede solucionar
pues creando, por ejemplo, algún bloque de enlazado más estático que diga pues los contenidos más leídos, ¿no? O incluso tener un archivo de contenidos por año. Eso también podría ayudar. También esto hay que validarlo a nivel de diseño. Entonces esto sería un punto a tener en cuenta, ¿vale? Otro aspecto, páginas que no están enviando enlaces internos a otras páginas. En este caso, fijaros, la home, ¿vale? La home, que esto es una página, digamos, entre comillas, ficticia, que se crea a nivel de backend, pero que no es para trabajar el SEO. Así que aquí no hay ningún problema. También tenemos enlaces internos salientes con nofollow, que aquí hay 0, ¿vale? Aquí también nos da la pista de los enlaces internos que no tienen anchor text, ¿vale? Con lo cual aquí lo estaríamos viendo. Incluso enlaces internos cuyo anchor text no es descriptivo. Esto va con lo que hayamos configurado al principio de todo en las preferencias, ¿vale? Pues si estamos usando alguno de estos textos, nos lo va a marcar aquí, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo podemos ver? Pues fijaros. Vamos a abrir la parte de Outlinks, ¿vale? Y aquí seguramente tenemos, fijaros, aquí hay una aquí. A ver si lo puedo poner al revés. Bueno, aquí esta es la página, ¿vale? Que se está usando con un anchor text no descriptivo. En este caso, fijaros que la configuración respeta minúsculas, porque aquí tenemos una key en mayúscula y este no lo detecta. ¿Ok? Este seguramente lo detectará en los enlaces externos. Así que bueno, así lo podéis observar. También tenéis páginas o URLs que están emitiendo muchos enlaces externos. Aquí habíamos puesto un límite de 10. Pues aquí estáis viendo, aunque realmente esto también lo podríamos ver desde aquí, ¿vale? External Outlinks, en este caso, son todos superiores a 10, que es el filtro que pusimos en la configuración. Y bueno, por lo demás, aquí tenéis un poco otras casuísticas, como páginas con muchísimos enlaces internos salientes, o páginas que están enviando enlaces a la vez, unos con follow y otros con no follow, ¿vale? Que eso también sería un problema. E incluso páginas que solamente estén mandando enlaces internos, pero con nofollow, ¿vale? Esto digamos que es un poco lo que viene estándar en la herramienta. Para mí, creo que también es importante analizarlo por patrones, ¿vale? Entonces, lo que estáis viendo aquí, fijaros que hay que conocer el proyecto. Aquí la gran mayoría de páginas son de blog, ¿vale? Vamos a omitir el blog a ver qué otro tipo de páginas hay, ¿vale? Para entenderlo, fijaros. Pues aquí hay una serie de páginas estáticas que la gran mayoría, pues esta por ejemplo no es importante a nivel SEO, esta tampoco, ¿vale? Política de privacidad, todas estas no son importantes, así que realmente esto es prácticamente todo el blog, lo que estaríamos trabajando. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? Pues fijaros, si tenemos algún contenido que sea más importante que otros, sí que ver cómo estamos, o sea, con cuánta cantidad de enlaces está recibiendo ese contenido, ¿no? Imaginaos que para mí es muy importante el artículo de Google Penguin. Este artículo está en una profundidad 4, es decir, aquí ya tenemos una oportunidad de intentar acortarlo, ¿vale? Y por otra parte tiene un link score muy bajito porque recibe únicamente 12 enlaces internos, entrantes, ¿vale? Fijaros, si le damos a InLinks, nos dice que está en el sitemap, en la categoría de SEO aparece y en otros artículos relacionados, ¿vale? Que son, en este caso, el disable links y el spam, ¿vale? Son dos artículos que están enlazando a esa página. Entonces, creo que si fuese importante para nosotros este artículo, deberíamos potenciarlo más. Otra cosa que podemos ver es desde dónde está recibiendo los enlaces, desde qué zona, ¿vale? Entonces aquí vais a poder ver la posición, fijaros, desde el contenido, desde el menú o cabecera, ¿vale? Pues la mayoría están desde el contenido. En este caso, si hubiésemos configurado la herramienta un poquito más fina, hubiéramos indicado también si el enlace viene de una paginación, o viene de un sidebar, o viene de una zona más concreta, porque al final el contenido es una cosa bastante amplia. O sea, fijaros que un artículo de estos podríamos decir que está en el menú, el enlace, podríamos decir que está en la información del artículo, ¿vale? En el cuerpo, podríamos decir que está en los artículos relacionados,
¿vale? Incluso si estamos en una categoría, que no sé si esto está enlazado, sí. Esto es una categoría, pues aquí también le podríamos decir desde dónde está enlazado. Que esto es un listado, realmente no es un contenido, ¿no? Entonces sería un poco la forma de hacerlo. En general estos son un poco los puntos que podríamos revisar. Todo es cuestionable respecto al objetivo que tenga el proyecto y qué contenidos son prioritarios, ¿vale? ¿Qué se me ocurre que podéis hacer ya una vez habéis analizado pues un poco todas las áreas que hemos ido comentando? La herramienta permite, pues por ejemplo, si nos vamos a Internal All, ¿vale? A la primera pestaña, nos permite exportar todo. Debe decir exportar y le podemos decir que nos lo exporte en un Google Sheets, ¿vale? Entonces nosotros cuando ya guardamos esto, lo podemos abrir. Vamos a ver si lo tengo por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué os aconsejo para trabajar la información? En esta pestaña vais a tener todos los campos. Entonces, una idea que se me ocurre es que intentéis hacer segmentos de una manera muy sencillita, ¿vale? Esta segmentación que está en la columna B, lo único que yo he hecho ha sido ir filtrando esta columna para saber si la página es una página estática, en este caso es la web. Si son JavaScript, CSS o imágenes, le he puesto recursos. Si son los sitemaps, le he puesto sitemap. Y, por ejemplo, he distinguido lo que es wiki de lo que es blog, ¿vale? Que son directorios concretos. Entonces, esta es un poco la segmentación primaria que he hecho. La segmentación secundaria, que la tenéis aquí, lo que he hecho ha sido sobre el segmento 1 indicar el tipo, ¿vale? Pues por ejemplo en recursos puede ser JS, puede ser CSS, puede ser imagen. En wiki pues puede ser una entrada, puede ser una categoría. En blog pues por ejemplo puede ser la portada, puede ser una entrada. Esto ya son las tipologías de páginas. ¿Qué vais a conseguir con esto? Pues que luego, si vosotros queréis analizar un criterio concreto, simplemente le vais a dar a insertar tabla dinámica, ¿vale? Os voy a hacer un ejemplo. Y ahora vamos a poder analizar lo que queramos, ¿vale? Pues por ejemplo, voy a decir que me indique en las filas del segmento 1, ¿vale? Y ahora que me diga en las columnas, pues por ejemplo, los códigos de respuesta, los status code. Y aquí en valores le vamos a decir que nos recuente cuántas URLs hay de cada tipo, ¿vale? Entonces aquí ya tenéis una primera idea. ¿Qué hacemos con esto? Normalmente cuando nosotros entramos en Screaming Frog, lo que nos puede confundir o lo que nos puede llevar a no priorizar es llegar aquí y decir respuestas, códigos de respuesta. Las internas, tengo 283, 404, ¿vale? Pero esto no sabemos si es muy grave o no. Entonces, lo que os propongo aquí es que lo desgloséis. Aquí ya estaríamos desglosando que donde tenemos más problemática es en los recursos, ¿vale? Y de hecho, si añadimos otra fila, si añadimos como fila el segmento 2, ¿vale? Aquí ya lo tenemos mucho más desglosado. Fijaros, ahora ya sabemos que los 404, ¿vale? Hay 251 errores que son imágenes, ¿vale? Aquí están. Entonces con esto ya tenemos una visión mucho más concreta de en qué zonas de la web nos está pasando eso, para saber si es muy importante o no, ¿ok? O sea, aquí en la pestaña de problemas que os he ido enseñando en otros vídeos, si no recuerdo mal, tenéis un resumen en el que la herramienta intenta categorizar los problemas para dar un contexto, ¿no? De qué es más grave o de qué puede ser más impactante, ¿vale? Pero esto no significa nada si no lo aplicamos a nuestros segmentos de negocio y a nuestra tipología de proyecto. Entonces, como veis aquí, nos dice los códigos 404 o 4XX en este caso son un problema y es una prioridad alta, ¿vale? Ok, sí, pero tenemos que aplicarlo. Tenemos que desglosarlo un poquito más para entender si donde tenemos los errores es en páginas importantes de contenido del blog o en este caso son imágenes, que puede ser de una migración que se haya hecho de estos contenidos y las imágenes se han perdido por el camino. Es decir, es importante también, ¿no? Pero hay que un poco matizar ese grado de importancia.
Así que para mí esto sería algo muy interesante que podéis hacer, fijaros, con muy poquitos clics con una tabla dinámica. Os he puesto aquí ejemplos, ¿no? Ya con gráficos, por ejemplo, tipo de URLs, para que tengáis un poco un recuento. Los códigos de respuesta también lo podríamos hacer de una manera gráfica, ¿no? Pues aquí tendríamos el segmento 1 y el segmento 2, ¿no? Para entender dónde está yendo los 404. La indexabilidad, lo mismo. O sea, aquí tenéis las páginas por los segmentos primarios o los segmentos secundarios que son indexables o que no son indexables. Pues aquí estamos viendo que las páginas no indexables se concentran en artículos del blog y en paginación del blog, ¿vale? Pues aquí ya tenemos un foco muy claro para seguir haciendo zoom, ¿no? En el problema, pero no directamente decirle a un desarrollador, oye, tengo en este caso pues yo qué sé, los errores, fijaros, 283 errores. Yo no voy a exportar los errores y se los voy a mandar a nadie. Esto hay que dárselo mascado, con unas instrucciones claras de qué hay que hacer, de por qué hay que hacerlo antes que otra cosa, ¿no? De qué impacto estamos intentando resolver, ¿no? Y sobre todo que, aunque no todas las mejoras van a llevar asociadas o sea, cuando cambiamos algo en una web puede tener una mejora asociada o simplemente estamos arreglando un problema que lo que hace es arreglar la salud del sitio o mejorar la experiencia de usuario, ¿vale? No siempre tiene por qué haber asociado a ese cambio una mejora de tráfico o una mejora de negocio, ¿vale? Entonces, realmente el trabajo fuerte de un SEO está ahí, en saber equilibrar esas implementaciones y esas mejoras y en saber priorizar por dónde vamos, ¿no? Así que para no hacer más largo este vídeo, solo decirte, espero que te haya gustado. Si te has quedado con alguna duda, déjame un comentario que te responderé encantada. Y poco más, que nos vemos en el siguiente vídeo, que vamos a cada vez a meternos en más y más y más profundidad. Así que, si te ha gustado, que se note y nos vemos pronto. Dale caña.